Bienvenidos a este canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Sebastián y hoy vamos a continuar con nuestra serie de temas juveniles. En esta ocasión, como leen en el título, este video se llama Cuidado con el ego. Bueno, más bien acá abajo. Y este video, antes de comenzar, cabe aclarar que es un complemento de un video ya hecho en años atrás que se llama Cuidado con el ego, dado igual por un servidor, entonces también se los recomiendo por ahí revisar, checar para poder tomar este como complemento. Pero bueno, ya comenzando ahora sí, yéndonos a el inicio de este tema, bueno, decidimos hablar hoy sobre tener cuidado con el ego, ya que es algo que está siempre presente dentro del cuerpo de creyentes, como una amenaza, como algo en lo cual estamos vulnerables y que es importante tener en cuenta, considerar para evitar caer en él, para tener mucho cuidado con este factor que, a pesar de que pareciera inofensivo, tiene grandes consecuencias. Y pues debido a eso decidimos desarrollar este tema para seguir instruyéndonos, seguir reflexionando, seguir rebominando, ¿no? Como dicen, ese alimento, ¿no? Así como esos animales kosher que consumen, ¿no? El pasto y que están masticando, regresando y así, pues igual, ¿no? Teniendo esta reflexión, obviamente siempre teniendo como base la instrucción y la enseñanza de Yeshua. Muy bien, ya comenzando entonces, vámonos primeramente a ver qué es lo que pasa hoy en día en esta sociedad, con qué nos encontramos y qué consecuencias tiene eso. Bueno, número uno, ¿no? Primero vivimos en una sociedad que se mueve por emociones y sentimientos. Y esto en los diversos sectores, diversas áreas, nichos, como le quieran llamar, dentro de esta sociedad. Ya sea la mercadotecnia, los negocios, la economía, las uniones, ¿no? los grupos sociales, todo esto se mueve mucho por la cuestión de emociones y sentimientos. Sus decisiones tienen como base, pues, lo que sería lo que sienten y cómo traducen esos sentimientos en emociones. Y bueno, algo que predomina dentro de estas emociones y estos sentimientos, pues es el ego. Gracias a diferentes corrientes filosóficas, el ser humano ha centrado todo en él y él le ha dado prioridad a sus intereses y a sus sentimientos. Esto es como parte de la evolución, ¿no? En la parte de la antropología del ser humano, cómo ha evolucionado a nivel social por la competencia, por la relación que tiene a nivel el sistema económico, político, económico, etcétera, pues ha tenido que, como ya lo hemos visto en otros videos, ha tenido que competir. Y de ahí pues ha sobresalido pues el enfocarse en sí mismo para lograr lo que él quiere. Y de ahí viene el ego, ¿no? La palabra ego pues viene de egocentrismo, tiene que ver con enfocar todo hacia él, ¿no? Que el ser humano se siente el centro del universo. Vemos también que todo surge desde el inicio de la humanidad, cuando el ser humano decidió escuchar al adversario y obedecer a sus intereses antes que al Eterno, y eso ya respaldándonos con la Escritura. Vemos que eso sucede en el libro de Bereshit, cuando tanto Java, ¿no? o Eva, como Adán deciden poner atención más a sus intereses que a lo que el Eterno les mandó, es cuando caen en este ego y eso los lleva a esa rebeldía, que a final de cuentas pues es pecado. También vemos que se crea con esto una fuerte inclinación por parte del ser humano a querer satisfacer sus concupiscencias, y entre ellas está el querer tener la razón. Desde esta decisión que tomaron estos patriarcas, estos primeros seres humanos en este mundo, en esta tierra, a partir de eso, de esa decisión, pues bueno, se introduce dentro del ser humano esta tendencia a querer ver por nuestros intereses, ver por todo aquello que nuestra carne nos pide, las concupiscencias, etc. Y dentro de todo eso, uno de los factores que más predomina pues es el querer tener la razón, que básicamente es una de las características del ego. Y es algo, pues bueno, que también como parte del ego, pues es muy peligroso el querer tener la razón, porque nos lleva a realizar acciones que tienen grandes consecuencias y que ahorita más adelante obviamente las vamos a ir detallando, las vamos a ir desglosando. Con el avance de la sociedad, la edificación de imperios y la creación de ideologías,
Esto fue fortaleciendo el conflicto de egos a nivel universal, provocando grandes desastres en la vida del ser humano, tales como conquistas, guerras, revoluciones, avances, entre comillas, ¿no? Dentro de la sociedad que ha esclavizado, ¿no? al ser humano. Gracias a todo esto del ego, de querer tener la razón, ¿no? A los líderes políticos que quieren sobresalir, que quieren que sus economías sean las primermundistas, que no se quieren someter a un orden de armonía, etcétera, pues bueno, lleva a eso, ¿no? Lleva a tener conflictos a nivel mundial. Y eso es el contexto. ¿Y cómo se traduce esto ya en una problemática? Bueno, todo esto ha generado un conflicto en la vida de la fe, ya que casi todos, incluyendo a muchos creyentes, quieren imponer sus intereses antes que el bienestar de todos. Que ya sabemos, como lo hemos estudiado en videos previos, cuál es el bienestar. Pues el cumplimiento obviamente de la instrucción. Y lo recalco, lo menciono porque hoy en día, con base en la ética que tiene a su vez base la moral de esta sociedad, pues para ellos es muy diferente el bienestar de todos, ¿no? Para ellos el bienestar tiene que ver más con tolerancia, identificación, expresión, etcétera. Pero ya hemos estudiado que el bienestar tiene que ver más bien con el estar en sintonía con nuestro Padre, estar en esa paz que es muy diferente, en esa paz con el Eterno que nos da Yeshua, que es muy diferente, como él mismo lo dice, a la paz de este mundo. Pero bueno, hoy también dentro del cuerpo de los creyentes podemos encontrar que muchos problemas se generan ya que no hay una armonía en la resolución de diferencias. Todos quieren tener la razón y nadie cede para poder generar armonía, y esto a final de cuentas genera un choque, ¿no? Y por más de que a lo mejor ambas personas estén en lo correcto en cierta perspectiva, pues al momento que chocan por querer tener la razón, pues nadie resuelve nada y es donde se genera el conflicto. Por ende es importante el matar al ego para poder resolver ese tipo de diferencias. Al igual que en el mundo, muchos creyentes buscan defender su imagen ante los demás, incluyendo sus ideologías, filosofías, y que muchas veces ni siquiera están fundamentadas u otras veces están o son erróneas, ¿no? Muchas veces se basan en cosas que son costumbres del mundo, que no tienen nada que ver con la instrucción, y al momento de querer defenderlas y querer tener la razón, pues ahí es donde se generan estos pleitos, estas disputas que llevan a grandes conflictos y a grandes divisiones. Por esta razón es muy importante hacer un análisis sobre cómo controlar nuestro ego y aprender sobre cómo debemos actuar cuando nos encontramos en una situación en la que el ego está presente. Para esto, vamos a hacer un análisis sobre lo que la Escritura nos habla acerca de las diferencias entre las personas, entre las diferencias que hay, ¿no? O sea, me refiero a los conflictos, a los pleitos entre las personas, cómo resolverlas y evitar ser influenciados por el ego, para que justamente nosotros como creyentes evitemos caer en estas cosas absurdas que hasta hoy en día pues se siguen observando y que tristemente sigue habiendo estos casos, ¿no? Y por más que aprendemos de la instrucción y más estamos reflexionando, sigue habiendo esta pelea, perdón, de egos, y sigue ahí presente, y parece que es algo que no se va, y es por nuestra culpa, porque no queremos matar al ego y seguimos con él y queremos tener la razón, queremos que nuestra imagen quede pura ante los demás porque nos importa lo que los demás piensen. Y también, como ya lo hemos visto en otro video, pues lo importante es lo que piensa el Eterno de nosotros y no las personas. Al momento que nuestro enfoque se dirige hacia quedar bien con el Eterno, obviamente tiene como efecto el dar buen testimonio ante los demás. Pero si buscamos primero estar bien ante los demás, muy probablemente no vamos a estar bien delante del Eterno, porque las personas también tienen una perspectiva mundana, ¿no? Terrenal, la cual es diferente a la instrucción del Padre. Bueno, continuando entonces, ya yéndonos a la Escritura y haciendo un análisis sobre estos factores que acabo de mencionar hace un momento, comenzamos preguntándonos, ¿qué dice la Escritura sobre el ego? Y ya entonces, poniendo diversos versículos que vamos a tomar como referencia, vemos lo siguiente. Número 1, todo lo que hacemos en nuestra vida debe tener como base la justicia del Eterno. ¿Cuál es la justicia del Eterno? Que también ya la hemos reflexionado, que la hemos visto
cuando estudiamos el Brit Hadashah, que les invitamos a ver también esa serie que tenemos ahí en nuestro canal. Lo hemos repasado dentro de las cartas, igual lo vimos cuando estudiamos la Torah, etcétera. Pues bueno, son estos dos pilares, que es amar al Eterno sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Dice en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Se dan cuenta? Es el poner al Eterno primero, ¿no? Sobre todas las cosas, y también amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, estar, inclusive ponerlo más arriba, y no porque lo estemos venerando o porque nosotros nos estemos haciendo sus sirvientes, ¿no? Sino, o más bien sus esclavos, ¿no? Porque sabemos que esclavos solamente del Eterno. Sí, en cierta manera somos siervos que servimos a los demás como lo hizo Yeshua, pero ahí se refiere más bien a dar ese, como ya lo hemos estudiado en la Torah, tener ese colchoncito, que más adelante vamos a tener un tema sobre eso, sobre la milla extra, que, que nos ayuda a no caer en despegar los pies de la tierra, sino al contrario, estar bien centrados, bien humildes, y por eso nos hacemos menos que los demás. ¿Qué nos dice hoy el mundo? No, ¿cómo te haces menos? Tú tienes que ser más y tienes que lucir, y etcétera. Y vemos que no es así, porque el ejemplo de Yeshua es muy diferente, ¿no? El ejemplo de Yeshua, como lo profetizaba desde Isaías, iba a ser que él no iba a anunciar que era el Mesías. Él al contrario iba a venir a demostrarlo con sus actos, con su testimonio, y nosotros es lo que tenemos que buscar también. Dentro de este mismo punto también encontramos esta referencia en 1 Corintios 10:24 que dice, cada uno debe de agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Como parte de amar o de evitar estos conflictos, de matar al ego, de hacernos, o más bien humillarnos ante el Eterno y que se vea reflejado eso con nuestro prójimo, está o tiene como consecuencia o como resultado el edificar a nuestro prójimo. Y eso es amar al prójimo. Y bueno, continuando también, tenemos el siguiente verso, tenemos el siguiente punto que dice, los que se guían por el ego son necios y el necio provoca su destrucción. Dice, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Y eso lo menciona en Romanos 15:2. Y bueno, el punto básicamente es que el ego lo que provoca, lo que tiene como resultado muy diferente a la humildad, es la destrucción tanto de nuestro prójimo como de nosotros mismos. Es el resultado que tiene el ego. Continuando, también encontramos dentro de ese mismo punto en Proverbios 18:2 que dice lo siguiente. Dice, lo que acabo de leer no era Romanos 15:2, era Proverbios 18:2, que dice, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Ese es, una disculpa. Bueno, continuando, el siguiente, en este mismo punto, tenemos también el verso en Proverbios 18, del 6 al 7, que dice, los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes. La boca del necio es su ruina y sus labios una trampa para su alma. Muy ligado, ¿no?, al anterior, que de hecho pues es dentro del mismo capítulo, pero versos adelante, habla acerca también de cómo el ego nos lleva hacia la destrucción. Continuando, el siguiente punto que encontramos dentro de la destrucción sobre el ego es que en el ego solo hay cosas malas. Dice en Santiago 13:16, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Entonces el ego siempre nos va a llevar al mal, siempre va a tener como resultado la destrucción, siempre va a ser algo que va a estar en contra de la destrucción. Por eso tenemos que matar nuestro ego. ¿Cuesta trabajo? Cuesta muchísimo trabajo, sí, pero es lo que tenemos que hacer. Y aprendernos a callar, aprender a pedir disculpas, a humillarnos. Y a pesar de que a lo mejor ni siquiera tenemos la razón, evitar mejor conflictos. Vemos, por ejemplo, el caso de Yeshua. Yeshua tenía toda la razón para evitar ser juzgado, para evitar ser criticado por el Sanedrín, por el sistema político y social de ese entonces, y aún así él cayó. Como dice en Isaías, como cordero, ¿no?, fue hacia el matadero, ¿no?, sin decir ninguna palabra. Así nosotros también es mejor callar
y evitarnos caer en estos pleitos que nos lleven a la destrucción de nuestra vida y peor aún, la destrucción de nuestro prójimo, incluyendo a nuestra familia. Por eso es que tenemos que ser muy sabios cuando caemos en alguna discusión, caemos en alguna situación que estemos vulnerables ante esto. Bueno, continuando, tenemos el siguiente punto que es, el resultado del ego solo es malo. O sea, aparte de que solo hay cosas malas y que hay destrucción, pues bueno, obviamente en general solamente es un resultado malo. Dice en Romanos 2.8, pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Que bueno, está muy ligado a los puntos anteriores, que básicamente es lo mismo, ¿no? El resultado o a qué nos lleva esta parte del ego. Muy bien. Ya continuando con el siguiente punto ya general, vamos a la siguiente pregunta que es, ¿qué dice la escritura sobre resolver conflictos? Porque ya identificamos qué es el ego. El ego es querer tener la razón y eso nos lleva a lo malo, ¿no? Nos lleva hacia la destrucción, ¿no? Y querer tener la razón por nuestra opinión y no la instrucción, porque si queremos tener la razón, pues sabemos que tenemos que irnos a la instrucción. Esa es la única manera en cómo podemos tener la razón, yéndonos a la instrucción y cumpliéndola. De ahí en fuera no hay otra forma en cómo podamos tener la razón. Esa es la única forma. Pero bueno, adelantándome un poco hacia la conclusión. Regresando entonces a esta pregunta de qué dice la escritura sobre resolver conflictos. Bueno, número 1, toda exhortación, dice la instrucción, debe ser con humildad, sabiduría y amor. En Mateo 18:15-17 dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la congregación. Y si también rehúsa escuchar a la congregación, sea para ti como gentil y el recaudador de impuestos. Que bueno, esto es algo muy sabio. Cuando tenemos algún conflicto, alguna situación, evitemos por sabiduría, ¿no? Decírselo enfrente de los demás. Evitemos todo esto. Seamos nosotros los que demos primero, quienes pongamos la otra mejilla, quienes demos la milla extra. No nos esperemos a que los otros actúen como queremos que actúen, porque no lo van a hacer. Los que tenemos que actuar primero somos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Yéndonos a solas con él y mencionarle eso. Si no entiende, pues bueno, entonces ya proceder ahora sí, como lo menciona y que también lo reafirma por ahí Shaul de Tarso en Timoteo y en Tito, pues tratarlo como gentil. Si no entiende, pues no podemos también nosotros hacer que cambie. Eso ya es su decisión, pero sí está dentro de nuestra decisión cómo le vamos a decir eso, cómo lo vamos a exhortar. Que ojo, también ya lo hemos mencionado, ya lo hemos estudiado, exhortar no tiene nada de malo, lo malo es criticar. Ya hemos dicho también la diferencia entre exhortar y criticar. Exhortar tiene como base la edificación, como referencia a la instrucción, y la crítica tiene como base el destruir a los demás, como base la opinión personal de cada persona. Bueno, continuando, también dentro de este mismo punto, dice en primera de Pedro o Kefa 3, del 8 al 11, lo siguiente, dice, en conclusión, no ya para terminar, bueno, más bien para concluir lo que estaba mencionando en ese momento Shaul de Tarso, porque ahí todavía no concluí la carta, dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y eso es algo que todos tenemos que aprender, porque siempre nos enfrentamos con que es que él me dijo primero que esta cosa y que esto, y cómo no le voy a responder, voy a quedar aquí como alguien, perdón por la palabra, tonto, ¿no? Etcétera. Que no nos importe, que nos importe lo que el Eterno piense de nosotros. ¿Qué dice el Eterno? La justicia es de parte de Él. Nosotros no tenemos que hacer nuestra justicia. El Eterno se va a encargar de hacer la justicia. Si nos dice, nos
nosotros callados y nos apartamos y como lo mencioné hace un momento, tratar a esa persona como gentil, si no entiende lo que le estamos diciendo. No querer quedar bien ante los demás y querer tener la razón porque eso nos va a llevar a la ruina. Muy bien. Continuando, también dentro de ese mismo punto encontramos el siguiente versículo que es Proverbios 15:1, el cual dice, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Continuando también en Lucas 17:3 dice, tener cuidado, si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Y bueno, eso sería este punto que básicamente habla acerca de la sabiduría dentro de la exhortación, que es el hacerlo con humildad, con amor, con justicia y evitar caer en la riña con el necio, ¿no? También hay un proverbio por ahí que dice que, pues no sé, parafraseando, que uno no gana nada, ¿no? Con reñir con el necio, ¿no? A final de cuentas no va a entender. Bueno, el siguiente punto dentro de esta pregunta es este, dice, la base de la armonía es buscar la justicia del Eterno antes que la propia. Esa va a ser la base, ¿no? Ya hemos estudiado qué es la justicia del Eterno, amarlo sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y la base para que haya armonía en el cuerpo de creyentes es, bueno, buscar eso. Dice en Mateo 5, 38 y 42. Habéis oído que dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quiera la túnica, deja también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. ¿No? Y estas palabras son tan sabias, ¿no? De Yeshua, porque en serio, uno se evita tantos conflictos. Y sé que ya lo he mencionado mucho este ejemplo, más que nada en las transmisiones en vivo, pero yo lo veo muy claro, por ejemplo, cuando uno va manejando. Y bueno, lo pongo también como referencia porque pues es algo que me imagino que pasa, ¿no? En la mayoría de los países, sobre todo los latinoamericanos, que de repente uno pues va bien, ¿no? En su carril, ¿no? No sé cómo le conozcan en sus países, pero me refiero a la calle, ¿no? Y va uno correctamente y de repente alguien se le mete o alguien va a cruzar algún semáforo y de repente tiene uno la luz verde y del otro lado que la tienen en rojo se pasa a alguien. Y muchas veces por querer ganar, ¿no? De querer poner el ego, uno se avienta, ¿no? Avienta el coche, uno le acelera por no querer dejar pasar. ¿Y cuál es el resultado de eso? Pues un accidente. ¿Fue nuestra culpa, hablando de que rompimos algún reglamento vial, alguna ley dentro del reglamento vial? No, en realidad nosotros no tuvimos la culpa. ¿Qué si tuvimos la culpa? Que nos adjudicamos el error de los otros al momento de querer poner nuestro ego, de querer tener la razón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esos casos? Poner la otra mejilla. Si se pasa el alto, pues me freno cuando puedo. Digo, yo sé que obviamente si uno viene a cierta velocidad, sobre todo en algunas vías donde no se puede frenar, pues bueno, ahí es lógico, ¿no? Pero cuando uno se puede detener y que pase esa persona, pues mejor haga eso en lugar de querer tener la razón. Y así te vas a evitar muchos conflictos, muchos accidentes. Pero bueno, el ser humano tristemente está tan acostumbrado a querer tener la razón que regularmente tiene como resultado ante ese tipo de situaciones, pues un accidente, destrucción, etcétera, ¿no? Inclusive hasta la muerte. Nos podemos evitar todo eso poniendo la otra mejilla. Y bueno, así hay muchos, muchos más ejemplos, ¿no? Pero bueno, yo lo entiendo muy bien con ese ejemplo, ustedes lo pueden poner en algún otro. Bueno, continuando, también tomando como referencia lo que dice en Romanos 12, del 17 al 21, dice lo siguiente: nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Elohim, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien
el mal. Y también dice Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y bueno, esta es la base también que toma Yeshua como referencia cuando le responde al escriba, ¿no? Que le dice sobre estos dos mandamientos, ¿no? Primero en Deuteronomio y después en Levítico, hablando del segundo pilar, que es el amar al prójimo como a uno mismo. Y bueno, aquí básicamente, como ya lo mencioné, es el evitar caer en tener la razón, tengamos mejor el resultado. El resultado es más beneficioso. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, pues obviamente el que nos da la instrucción, que es el estar en armonía con el Padre y evitarnos conflictos en esta tierra. Muy bien. Continuando también en esta misma pregunta, en el siguiente punto es, podemos enojarnos, pero no dejarnos guiar por ese enojo. Y eso es algo que menciona Shaul de Tarso en Efesios 4:26, que dice, airaos, mas no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Nos podemos enojar? Claro que sí, pues es normal, somos seres humanos, somos seres que tenemos emociones y obviamente si de repente alguien se te mete cuando estás manejando de una manera brusca, fea o se cruza el semáforo, pues uno se molesta, se enoja. Cuando alguien lo insulta, cuando alguien nos insulta, pues también nos enojamos, o sea, es algo lógico, no podemos decir, no, pues no me enojo, ¿no? Pero sí, lo que podemos hacer es, ¿qué hacemos con esa emoción? Nos enojamos y bueno, pues ya lo que hacemos es relajarnos, buscar el desechar eso, ¿no? A través de otro medio saludable y de esta manera pues ya no pecamos y ya no nos adjudicamos la consecuencia del otro también. Muy bien, continuando ya con la tercera pregunta dentro de este desarrollo, nos podemos preguntar ahora, ya vimos qué es el ego, ya vimos cómo desarrollar conflictos o cómo resolver, perdón, conflictos. Y ahora vamos a responder la pregunta que es ¿cómo matamos al ego? Muy bien, en el punto número 1 vemos lo siguiente. Sigamos el ejemplo de humildad y de muerte al egoísmo de Yeshua. Dice en Filipenses 2:4-8. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien sino bien el interés de los demás. Hay en vosotros esta actitud que hubo también en Yeshua HaMashiach, el cual, aunque existía en forma de Elohim, ya hemos estudiado esto, no se refiere a que Él es el Eterno, sino se refiere a que habla acerca de que era poderoso, que está en una condición celestial, no consideró ser igual a Elohim, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de madero. Entonces llamó a la multitud de a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo que se niegue a sí mismo, lleve su madero y me siga, que eso es lo que menciona también en Marcos 8:34. Y bueno, aquí lo que vemos es, como primer paso para matar al ego es, sigamos el ejemplo de Yeshua. Como lo mencioné en el ejemplo hace ratito, ¿qué hacemos si de repente alguien nos insulta? ¿Qué hizo Yeshua? Que nos trajo injurias o que nos trajo injusticias, etc. Lo primero es callar y dejar que el Eterno sea quien muestre su justicia. Claro, si estamos defendiéndonos ante una situación que requiere que se defienda a uno como ante un juicio legal, etcétera, pues obviamente uno va a mostrar la evidencia, ¿no? Para que pues uno no sufra la consecuencia de a lo mejor recibir algún castigo ya judicial, etcétera, ¿no? Y por lógica, pues uno sí tiene que defenderse en ese aspecto. Pero cuando uno puede callar, sigamos el ejemplo de Yeshua, callemos y evitemos a las personas conflictivas y enfocémonos mejor a hacer lo que el Eterno le agrada, que es la entrega de nuestro ser y enfocarnos hacia lo celestial, que es lo que hizo Yeshua. Continuando también, otra manera de cómo matar al ego es oír antes que actuar. Dice en Santiago 1:19-20. Sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. Antes de hablar, de decir, oigamos, porque también muchas veces pasa que uno se confunde, uno malinterpreta, muchos o muchos toman las cosas de su perspectiva, ¿no? Y un caso, por ejemplo, muy claro que sucede es en la situación cuando hay dos personas que son de diferentes nacionalidades.
con personas que son de otros países, para ellos a lo mejor cierta palabra no es una grosería o cierta forma de hablar no es algo insultante, y para otros sí, y de repente llega una persona de otro país y te habla y así, y uno se enoja, pues no, tiene que uno saber o reflexionar por qué esa persona está hablando de esa manera, ¿no? Hay países donde hablan a lo mejor más fuerte, más golpeado, o te hablan no tan formalmente, y obviamente uno no se puede tomar eso como un insulto, porque es la costumbre del otro país, y uno tiene que ser sabio de oír primero y después entonces ya hablar y tomar una decisión. Pero antes de eso, pues el ser lentos para oír, no tardos para estar escuchando, analizando y entonces ya, perdón, ser rápidos, perdón, para oír y reflexionar y ser lentos para hablar. Muy bien. Por otra parte, también algo que podemos hacer para evitar o para matar al ego es que todo lo que salga de nosotros sea consagrado. No salga de nuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad, para que imparta gracia a los que escuchan. Eso lo menciona Saúl de Tarso en Efesios 4:29. O sea, todo lo que digamos siempre sea para edificación. Por eso es muy importante que no hablemos con palabras antisonantes, que no estemos cayendo en vulgaridades, en ese tipo de cosas, porque todo lo que tiene que salir de nuestra boca es para bien. Y eso también aplica, obviamente, a no estar discutiendo, etc. Continuando, también encontramos el último punto, que es no nos jactemos de nada. Cuando uno evita jactarse, créanme que eso le da a uno tanta ventaja en evitar al ego, muy impresionantemente. Dice en 1 Corintios 3:18, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Te lo dice Saúl de Tarso en 1 Corintios 3:18. Básicamente es, no nos jactemos de nada, porque también eso es un gran problema. Nos creemos ya muy sabios y si alguien nos llama la atención, no, pues cómo me va a llamar la atención esta persona que ni sabe. No, mejor reflexionemos porque puede ser que tenga razón. Puede ser que nosotros estemos mal o que estemos cegados por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo. Pongamos atención, cerremos nuestra boca, por no decirlo de otra manera, y escuchemos y entonces ya más adelante, si es que a lo mejor está incorrecto, o está erróneo la otra persona, pues bueno, entonces sí, también exhortarlo de manera humilde. Ya yéndonos entonces a la conclusión, encontramos lo siguiente. Número 1, vivimos en un mundo de riñas y destrucción, gracias al egoísmo que surge por el ego de buscar primero tener la razón antes que la obediencia y la bendición que el Eterno, nos pide y la bendición que Él nos da. 2, eso también afecta al cuerpo de creyentes causando división e inclusive hasta apostasía. 3, la escritura nos habla sobre que el ego surge del mal, o sea, del egoísmo y concupiscencia, y tiene como resultado solo la maldad, o sea, la ira, destrucción, rebeldía, que se traduce en pecado. 4, también nos habla la escritura sobre que la base de la armonía, o que la armonía tiene como base, al igual que la paz, la justicia por parte del Eterno, que es amar al Eterno como a uno mismo, siempre tenerlo a Él como prioridad, querer siempre quedar primeramente con el bien, y después el amar al prójimo como a uno mismo. Y por último, 5, morimos al ego cuando seguimos el ejemplo de Yeshua con humildad y desapego. Ya en general, tengamos cuidado con el ego, el cual parece inofensivo, pero es un gran peligro para nuestra salvación. Tengamos mucho cuidado con el ego. Y como dice en el video anterior que les recomiendo, muramos a con todo esto que hemos reflexionado en este video. Muy bien, con eso concluimos este video. Muchas gracias por haberlo visualizado. Les pedimos que nos ayuden compartiéndolo y también dándole like. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, lo pueden escribir en la sección de comentarios que está aquí abajo. Nos estamos viendo en el próximo video. Muchas bendiciones y hasta la próxima.